Bienvenido nuevamente a nuestro canal. Hace unos días, si te recuerdas, vimos un curso sobre las generalidades de Scrum, un poco de la historia y un poco en qué consistía y sus beneficios. Pero en esta ocasión vamos a hablar de Scrum, pero en el funcionamiento de este específicamente. Y vamos a tratar de explicarte de forma sencilla qué hace y por qué lo hace. Además de quiénes son las personas que interactúan y los procesos que interactúan entre ellas. Si te recuerdas, Scrum es una metodología de desarrollo de software, aunque también se puede utilizar en otras áreas, para asegurarnos que el resultado es el correcto y que se cumplan los tiempos que se habían definido al principio. Para comenzar, Scrum tiene los llamados componentes. Y los componentes son roles, eventos y artefactos, así como los puedes ver actualmente. Los roles, como vemos acá, son las personas que interactúan, las personas físicas y reales que interactúan. Los eventos son las reuniones, podemos decir, de las personas, ¿verdad?, en que se toman decisiones. Existen eventos con nombres específicos, que ya vamos a ver cuáles son, y los artefactos, que son digamos, los insumos que se utilizan en Scrum para poder interactuar con las personas y los eventos. Estos tres componentes que vemos acá interactúan entre sí y sin uno de ellos no podría existir Scrum como tal. Ahora, ¿cuáles son los roles? Como podemos ver en esta imagen, está la primera persona, que es el Product Owner o el dueño del producto en español, que es el que dice qué se va a hacer y por qué se va a hacer. Como dice aquí, on what is desired and why it's desired. Es el que se comunica, él es el canal de comunicación con los usuarios externos, digamos con los usuarios que necesitan un desarrollo o necesitan una aplicación. Él es como el embudo donde vamos a pasar siempre para comunicarnos. Scrum Master, como vemos acá, es el que mantiene el proceso o mantiene funcionando el Scrum y facilita, por eso es un facilitador, facilita la comunicación entre los desarrolladores y el Product Owner. Y el Scrum Team Members, que podríamos llamarle como los miembros del equipo Scrum. Ellos son los que dicen cómo se va a hacer las cosas y qué tan rápido se va a trabajar. Es muy importante definir el rol y definir las responsabilidades de cada quien. Porque en el cascada, como podemos recordar, en cascada muchas veces eran los dueños o los usuarios los que decían: yo necesito este software en tanto tiempo. Y de tal manera que el equipo de desarrollo muchas veces tenía que saltarse procesos o tenía que hacerlo de tal manera que no era eficiente. En Scrum han cambiado muchos de estos paradigmas. Actualmente es el equipo de desarrollo el que define cuánto tiempo se va a tardar y el Scrum Master es como el que les facilita la vida. Ahora, ¿cuál es el funcionamiento? Ahora que ya conocemos cuáles son los roles, ¿cuál es el funcionamiento? Como podemos ver en esta imagen, hay varios detallitos que vamos a platicar en estos minutos. Lo trataré de hacer lo más fácil posible. En primer lugar, podemos ver al lado superior izquierdo acá, podemos ver que se encuentran los roles que acabamos de ver en la presentación anterior. Product Owner, el Scrum Master y el Scrum Team Member. Y si se dan cuenta, se agrega el Stakeholder. Los Stakeholders son los accionistas, podemos decir, o los máximos directivos que podrían estar en el caso que sea necesario. Muchas veces no están, muchas veces el proyecto no es tan grande o no es tan importante que no es necesario que esté un stakeholder. Se filtra todo esto a través del Product Owner,
¿verdad? A quien se le consulta cómo va el proceso, pero existe la posibilidad. Ahora, para comenzar, como podemos ver acá, el inicio siempre va a ser la visión del proyecto. Antes de comenzar un proyecto se debe de analizar con una mente visionaria qué es lo que se desea hacer. Al tener esa visión se sacan ideas generalizadas, que son las llamadas historias épicas, así se le llaman. Historias épicas son como ideas generales del funcionamiento de una aplicación específica. Y esas historias épicas se transforman en historias de usuario, que son como pedacitos de esas historias épicas, porque las historias épicas son muy grandes. Y para poderlas trabajar y desarrollar con el equipo de desarrollo tienen que partirse en fracciones más digeribles para el equipo. El inicio, estas historias de usuario las tienen que entregar el Product Owner. El Product Owner, que si se acuerdan, es el que se comunica con los usuarios exteriores, que son quienes dicen qué quieren que necesitan, mejor dicho. Y las historias de usuario se analizan junto con el equipo de desarrollo. Ya teniendo las historias de usuario, se comienza algo que se llama sprint. El sprint es como un conjunto de historias que se van a realizar en un espacio de tiempo. Generalmente se dice que se realiza entre 1 y 4 semanas. De esas historias de usuario que acabamos de analizar, que son las historias de todo el proyecto, que pueden ser muchas historias de usuario, se seleccionan cuántas pueden caber en un sprint. Eso se hace a nivel de la experiencia y del conocimiento del equipo. Por eso es que existe en este momento el famoso planning, que es la planeación. En ese momento se definen cuántas historias de usuarios se van a realizar y comienza el proceso. Después de la planeación está la implementación. En la implementación es el famoso desarrollo, análisis, diseño y desarrollo de las aplicaciones como nosotros lo conocemos de forma tradicional. Sin embargo, no se deja a los programadores todo ese tiempo, sino que se está constantemente retroalimentándose. Por eso es que existe un evento llamado Daily Scrum, que como su nombre dice son reuniones diarias donde el Scrum Master, que es el que vimos, el Scrum Master es el que se comunica con el equipo para preguntar cómo va el avance. Este avance tiene que ser diariamente y tomar decisiones en el caso que hayan problemas. Ahí se detectan muchas veces obstáculos, que es el Scrum Master muchas veces el que puede ayudar a facilitar o a quitar ese obstáculo que está impidiendo el avance. Después de pasar el proceso de implementación y desarrollo, se hace lo que es el Sprint Review, como podemos ver acá, que es una revisión, en español, una revisión de lo que se ha hecho o de lo que se logró en el sprint. Esto se realiza al final del sprint, al final del tiempo del sprint. Posteriormente está la retrospective meeting o una reunión de sprint retrospectiva. El objetivo es reunirse todo el equipo, junto con el Scrum Master y el Product Owner, para definir sus pros y sus contras del sprint. Es como para identificar qué fue lo que falló y quiénes fallaron, en lo cual se necesita como mucha honestidad y mucha sinceridad, ¿verdad? Y también reconocer a los que lo hicieron muy bien y oportunidades de mejora. En todo este proceso es un sprint. Cuando se termina el sprint, entonces se realiza la entrega de este sprint o de esta funcionalidad. Imaginémonos que sea una pantalla la que se realizó al final del sprint, pues esta pantalla tiene que entregarse
al usuario para que la use, para que haga cualquier tipo de observación que tenga que hacer. Pero mientras él está probando y usando su aplicación, el equipo comienza otra vez a hacer su planeación, su Sprint Planning Meeting, con las otras historias de usuario que pueden hacer en ese sprint, en ese nuevo sprint, y comienza el flujo de nuevo. Se hace el diseño, el análisis y la programación, el equipo de desarrollo, el cual ellos tienen la potestad de hacerlo como consideren conveniente, y eso es muy importante porque en cascada muchas otras agentes exteriores se metían en el proceso del desarrollo, incluso a modificarles las cosas. Todo lo que es referente a desarrollo son el equipo Scrum el que toma la decisión. Y después se hace de nuevo el Daily Scrum, como ya habíamos hablado, todos los días. Generalmente se dice que es de 15 minutos máximo, donde está solamente el Scrum Teams Member, o sea, el equipo y el Scrum Master. Después se vuelve a hacer el review o la revisión al final del sprint para revisar qué es lo que se avanzó y qué es lo que no se avanzó. Prácticamente solo es para revisar. Y el retrospective ya junto con el Product Owner para saber lo que funcionó y lo que no funcionó, ¿verdad? De esta manera es como se van haciendo los ciclos. Como podemos ver, esta rueda acá es iterativa, y esto es algo que continúa y continúa y continúa hasta terminar las historias de usuario de este proyecto. De tal caso que si en el proceso salen otras épicas, entonces lógicamente el proyecto total se atrasaría porque habrían más historias de usuario. Y otra cosa que no he hablado es como el Board Down Chart son gráficas que les ayudan a tanto al equipo, al Product Owner y al Scrum Master para identificar el avance del equipo, para identificar qué tanto van avanzando o qué tanto se están atrasando. Existen otros reportes también que no están contenidos en esta gráfica. Esta gráfica me gustó mucho, pero existen otras formas de medir el avance del equipo. En forma generalizada, espero haberte explicado, ¿verdad?, de qué consta Scrum. En realidad Scrum no es complicado, es sencillo. Quizás lo que es más difícil es tener la mentalidad de que todo el equipo funcione como Scrum. Para eso se necesitan valores y mucha disciplina. Muchas gracias por tu atención y espero haberte ayudado. Quédate pendiente porque tenemos muchos videos próximos. Adiós.